¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en la Carta Robada, que vamos a dedicar en esta ocasión ya pues a la parte electoral política, que ya está, por cierto, muy caliente aquí en Nuevo León. Se esperaba que esto se fuera presentando, pero por allá digamos agosto, septiembre, que vinieran los destapes, usted sabe, las designaciones de los candidatos y todo eso, pero no, se está recrudeciendo esta guerra en este momento, y se debe principalmente a que el Partido Acción Nacional, el PAN, pues está todo estartalado, ¿verdad? Ya no está, como le diré, no es presentable en público porque tiene conflictos internos, porque se confrontan ahí dos fuerzas, una ya se salió, abandonó el partido, otros, como quien dice, se abrieron, ¿verdad? Se fueron para otro lado, en fin, y no tienen partido, así que el sector privado y detrás de ellos, o sea, de las cámaras empresariales, pues están las familias de la oligarquía aquí regiomontana, salen a hacer el relevo del PAN y actuar como si fueran partido político en esta confrontación verbal que tienen con el gobierno del estado, las cámaras, Coparmex, Canaco, ¿verdad? Haciendo la función que antes cumplía o medio cumplía la diputación panista aquí en el Congreso del Estado, y salen pues con sus viejas demandas, sus viejos planteamientos sobre la deuda, sobre el problema de la inseguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya entraron a la lucha electoral, pero sin el nombre del PAN, ¿verdad? Sino como pues instituciones del sector privado. Así que la cosa se está poniendo caliente y se vislumbra una confrontación entre un sector, me refiero al interior del PAN, que está vinculado, según ya todo el mundo lo ha manifestado, con el casinerismo, o los casineros, como les dicen acá, la gente que tiene casinos, que ha invadido aquí el estado, porque tenemos un montón ya de casinos y muchos ludópatas en el estado, y usted sabe, pues eso de casinerismo o casinos casi no tiene un límite con el crimen organizado. Es difícil, ¿verdad?, detectar esa diferencia. Así que eso es una fuerza. La otra fuerza sería la vieja oligarquía regiomontana, que usted ya conoce, los nombres famosos, conocidos, Grupo Alfa, Grupo Vitro, Grupo esto, Grupo el otro, que en este momento pues todas ellas enfrentan penurias económicas. Muchos de ellos ya desaparecieron, muchos de ellos ya perdieron los fierros, como se dice por acá, lo que antes tenía de industria, de capacidad productiva. Así que así más o menos se está configurando el conflicto electoral, que pues a lo mejor finalmente se negocia allá en el pacto, ¿verdad? Y luego pues ya se arreglan las elecciones. Así que le vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a hacer con una serie de programas, no todos, ¿verdad?, pero de vez en cuando, sobre la situación local, que es algo en que nosotros normalmente no nos metemos porque no tiene mucha importancia en términos del cuadro nacional, en términos de la situación del mundo, pero pues como ya se está calentando, pues vamos a tratar de encontrarle algo de coherencia, algo de lo que lo conecta a lo local con lo que sucede en el país y en el mundo. ¿De qué manera hay coherencia entre lo que pueda haber localmente y lo que sucede en el país y lo que sucede en el mundo? Lo haremos de vez en cuando y vamos a empezar el día de hoy. Regresamos con eso después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que aquí ya dentro de la guerra electoral que se está más que calentando aquí en Nuevo León, yo me imagino que en todas partes, ¿verdad? En todas partes donde se está jugando una gobernatura, bueno, se empieza, usted sabe lo normal, los enfrentamientos, los ataques, las grillas, los periodicazos famosos, ¿verdad? Que son muy utilizados en la guerra electoral y luego internamente en los partidos empiezan las bronconononas, ¿verdad? Eso es, ¿cómo le diré? Muy natural en un proceso electoral, porque pues lo que mueve el proceso electoral pues no son las ideas, ¿verdad? No estamos en un periodo en donde se esté jugando realmente ideas, principios. Es un periodo, digamos, pues moralmente bajo, entonces los broncas son por las posiciones y todo eso. Entonces en Nuevo León, mire qué curioso este hecho. Usted sabe que en Nuevo León el PAN está medio destartalado, ¿verdad? Porque tuvo conflictos internos muy recientes, muy graves incluso, que ahorita le vamos a platicar. Y como está, digamos, ahorita medio amolado contra las cuerdas, perdió control, tenía el control, fíjese usted, del Congreso del Estado y lo perdió, bueno, pues viene a sustituirlo directamente ya las cámaras empresariales. Aquí tenemos la imagen número 1, Alberto Fernández Martínez, ahorita le vamos a decir de qué familia forma parte él, pero salió como presidente de Coparmex a hacer una acusación muy dura sobre el problema del endeudamiento del Estado, diciendo que ya está rebasando los 100,000 millones de pesos, que porque si se juntan todas las deudas, incluyendo las de los municipios, la del Estado, la de las empresas descentralizadas, etcétera, etcétera, se forma un tambache grande de más de 100,000 millones de pesos en deuda. Usted sabe, el asunto del endeudamiento lo maneja mucho el Partido Acción Nacional como una de sus principales, ¿cómo le diré?, armas para estar golpeando al gobierno del Estado, al PRI obviamente, que es su adversario político. Y bueno, pues ahora esa bandera la retoma Coparmex. Y mire, no fue nada más eso, porque apenas unas 36 horas antes, tenemos aquí en la imagen 2, otras de las cámaras, o al menos otros de los directivos, que tenemos aquí en la imagen número 2, estos de la Canaco, también Coparmex, pero digamos que llevó la batuta el de la Canaco, ¿verdad? Un hombre de Darío Treviño Muguerza, obviamente pues también de las familias aquí de la oligarquía estatal, salieron haciendo otra acusación contra el gobierno del Estado, también de las, ¿cómo le diré?, de las campañas que mantenía Acción Nacional cuando tenía presencia fuerte en el Congreso, y públicamente, bueno, la retoman la Canaco y acusan pues de que el delito de las extorsiones en el Estado ha crecido en un 49% en los últimos 3 meses, y en relación al periodo del año pasado está hablando de 71 casos de extorsiones o también de, sí, pues de que le llaman a usted, le exigen una lana y esto y lo otro y lo amenazan, ese tipo de delitos, bueno, pues contradiciendo obviamente las cifras oficiales, las cifras de la Procuraduría General del Estado. Así que pues eso tiene implicaciones. Aquí en la imagen tenemos a Jorge Domene, que es el vocero del gobierno del Estado en estos asuntos de la seguridad, y bueno, pues él ha dado otras cifras, además ha dado cifras que demuestran que algunos delitos han bajado, como por ejemplo el robo de autos, o como por ejemplo el robo en casa habitación, en fin, y que pues también los delitos de amplio impacto, las ejecuciones, pues también se han reducido, más o menos en coherencia con lo que se viene haciendo a nivel nacional. Bueno, pues esto lo desmienten las cámaras en un momento en que, como le digo, el Partido Accional está en la esquina porque está golpeado, porque está noqueado y no puede salir a decir nada. Las cifras de Coparmex contradicen también al tesorero, que tenemos aquí en la imagen número 4, Rodolfo Gómez, porque pues él habló recientemente de una deuda total de 53,000 millones de pesos. Reconoció que había subido, ¿verdad? Porque antes se hablaba de 46,000, y dijo, bueno, pues sí, subió a 53,000, pero no, nunca, ¿verdad?, nunca mente a los 100,000 millones que dice Coparmex. Así que el asunto se tensó, ¿verdad? Obviamente esto
quiere decir que van a una confrontación independientemente electoral, por supuesto, estamos hablando de grilla, pues, porque el Partido de Acción Nacional está en la lona, ya lo saben ellos, no sirve ahorita para sus propósitos, ¿verdad? Y bueno, pues han decidido recurrir a las cámaras. Ahí nada más le quiero decir un dato: el presidente de Coparmex, como el presidente también de CAINTRA, que es la Cámara de la Industria de la Transformación aquí en Nuevo León, pues forman parte de la misma familia. Uno es de la nueva generación, sobrino, otro es pues de la vieja generación, ¿verdad?, del grupo Alfa, de las familias o de una de las familias que controla el grupo Alfa, que como usted sabe en este momento pues anda peleando por meter la mano en el petróleo. Ya formó una empresa especial para eso, ya han dado en la petroquímica, tiene una refinería allá en los Estados Unidos y bueno, pues ahora que vienen los contratos pues se quiere meter, ¿verdad? Y usted sabe cómo juegan esas familias, no juegan con un partido, tienen partidos, pagan a todos los políticos, pero además pelean por posiciones importantes, usted sabe, a nivel de los negocios, a nivel de la industria, en fin, yo me acuerdo cuando una vez Fernando Canales perdió la gobernatura frente a Jorge Treviño y por alguna extraña razón su familia adquirió Aceros Planos, ¿verdad? Una compañía bastante, ¿cómo le diré?, bonancible en aquel momento. Así que le vamos a platicar más de esto que se está configurando después de este corte. Empresariales han salido a sustituir, a relevar, así como en el béisbol, ¿verdad? Cuando un pitcher ya no la está armando, pues
mandan a un relevista. En este caso no debería ser así, porque las cámaras se supone que no son políticas, que son nada más velan por los intereses empresariales y no por un partido, pero pues como es la misma, ¿verdad? Aquí en Nuevo León, las familias que controlan al PAN pues son las familias que controlan a las cámaras empresariales, o más bien las familias que están perdiendo el control del PAN, porque eso es lo que está ocurriendo. Pero el caso es que tuvo que haber una respuesta, digamos, dura de Rodrigo Medina, el gobernador del estado, porque pues salió a decir, pues yo pienso que correctamente, lo tenemos aquí en la imagen 5, a decir que venga el de la Canaco, lo vamos a citar para que presente pruebas, ¿verdad? Porque es cierto, si usted está hablando de delitos y usted dice hay más de los que dice el gobierno que hay, pues entonces usted tiene que presentar las pruebas, está obligado según la ley, ¿verdad? Nadie puede acusar a alguien sin presentar pruebas. Entonces le dice, lo vamos a citar, y entonces va a ser una situación pues bien interesante que un líder empresarial tenga que comparecer ante la Procuraduría a sustentar lo que ha estado diciendo. Pero le digo, todo esto como resultado pues de que el Partido Acción Nacional ya no la está armando. Mire, aquí tenemos dos disidentes recientes, aquí en la imagen número 6, dos diputados que se salieron del PAN, dejaron de ser de la bancada panista, ¿verdad? Los tenemos en la imagen 6, Jesús, son dos diputados, Cedillo y David Ortiz. Bueno, pues estos dos ya no son del PAN, y con eso perdió el PAN la mayoría dentro del Congreso, mayoría que tenía, y con eso pues perdió el control de la Comisión de Hacienda, imagínese usted el billete, y además son los que revisan la cuenta pública, que es el lado pues donde ellos empezaban a pegarle duro al gobierno del estado dentro de sus planes para pues conseguir la gobernatura, ¿verdad? Pero antes, fíjese usted, aquí tenemos en la imagen número 7, el año pasado, por ahí en junio, hubo un relevo, ¿verdad?, en la dirección, en la presidencia del PAN, ¿verdad? Perdón, la razón, me equivoqué, la razón por la cual se fueron estos señores, David Ortiz y Jesús Cedillo, entre otras cosas, es parte de la secuela de la salida de Fernando Elizondo, un exgobernador, imagínese usted. Pero Alfredo Pérez Bernal, que está en la presidencia del PAN, pues dicen, pues se vendieron, les dieron una lana, y así de una manera muy vulgar, ¿verdad? Pues, que se ve la torpeza, porque pues a la hora de los golpes debió haberlos jalado para acá, ¿verdad? Decir, no, vénganse, hombre, vamos a esto, sino que empezó a hostigarlos y se fueron esos dos diputados, era casi natural, ¿verdad? Y bueno, pues ellos, les decía, cuando eran los que dominaban el Congreso, lo tenemos aquí en la imagen 8, cuando empieza en el 2012 la actual legislatura en el Estado, pues todos ellos estaban unidos. Ahí puede ver usted a David Ortiz en la parte de atrás, y también a Jesús Cedillo, que ahora, como le digo, ya no son del PAN, ya no son de la bancada PIS, ya no son ni del partido, salieron pues enfrentados a quienes dirigen ahorita, pero cuando en aquel tiempo estaban unidos, su campaña principal era sobre la deuda. De hecho, en la primera reunión que tuvieron dijeron, vamos a garantizar que la deuda no crezca en Nuevo León, que es ahora la bandera que trae Coparmex. Fíjese usted, se andan inmolando como si a ellos les afectara tanto, ¿verdad? Bueno, luego vamos a ver por qué sí les afecta. Pero le decía, antes de que perdieran dentro del Congreso la mayoría, el dominio, los panistas, tuvimos esta salida, este relevo en la presidencia del PAN estatal, que pues a muchos nos tomó por sorpresa, dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué ondas? Aquí en la imagen 9 sustituyeron a Juan Carlos Ruiz y metieron a Alfredo Rodríguez, aparentemente sin ninguna explicación. Dijeron que Juan Carlos Ruiz se había retirado por voluntad propia, que no había ninguna destitución, pues, que es lo que uno tiende a pensar en estos casos. Y bueno, pues ya que hubo esos cambios, ¿verdad? Por alguna razón, después, a los meses, a principios de por aquí febrero de este año, el exgobernador Fernando Elizondo se va del PAN. Y aquí tenemos la imagen 10.
uno personaje que llegó a ser senador, que fue gobernador interino, que luego ha ocupado otras posiciones, de las familias aquí del segundo nivel de la oligarquía, ¿verdad? Bueno, pues se va del PAN y se va diciendo que el PAN es muy corrupto, que ahí predomina el interés personal, como si hubiera otro tipo de intereses en los partidos, ¿verdad? Pues ni modo que sean intereses filosóficos, ¿verdad? Ni modo que alguien ande en el PAN por tratar de demostrar que la tesis de Adam Smith es válida, ¿verdad? Por sobre la tesis de la economía del sistema americano, de Hamilton, o el debate, o retomar el debate, digamos, entre Lincoln y los sureños, algún asunto filosófico, ¿verdad? O las diferencias entre Alberto J. Pani y de la Huerta, aquí en México, que eran dos posturas financieras. No es por eso que está la gente en el PAN y ni en ningún otro partido. La gente está porque pues quiere posiciones, pero bueno, Fernando Elizondo salió del PAN diciendo que el PAN era eso, que el interés personal, que la corrupción, que la grilla, que el patrimonialismo, que se burlan del pueblo. Salió asqueado del PAN, ¿verdad? Y eso pues le dio un golpe al PAN del que pues todavía no puede moverse, porque pues haga de cuenta que es una tijera que le quitan una de las orejas, ¿verdad? Y queda nada más una, pues no puede cortar. Se fue pues la vieja cúpula panista, vinculada principalmente a las familias de la oligarquía aquí en el estado, mientras que los nuevos panistas la llaman neocúpula, según los reportes aquí periodísticos, según los datos, según el escándalo de los casinos, etcétera, pues está más bien cargada hacia el casinerismo, los casinos, que algunos dicen que limita, ¿verdad?, con el crimen organizado, o sea que están muy pegaditos, ¿verdad? Haga cuenta que están así el crimen organizado y los casineros. Así que son dos fuerzas que son, si usted lo quiere ver en términos históricos, tomando en cuenta lo que ha pasado en los últimos 30 años, pues son el resultado natural de estos años de 30 y tantos años de libre comercio, ¿verdad? Donde la oligarquía va perdiendo el control de lo que antes fue su industria, sus bancos, su poderío, ¿verdad? Para pasar a ser una oligarquía subordinada a las transnacionales, como ha pasado ahora, ¿verdad? Y bueno, pues eso los lleva a la quiebra, y bueno, pues empiezan a interesarse por el Estado. Dicen, no, pues la gobernatura ayuda mucho, si no, pregúntele usted al grupo IMSA, Industrias Monterrey, porque ellos cuando tuvieron a dos de sus miembros, de sus miembros de la familia, por supuesto, en la gobernatura, les fue muy bien, estaban bollantes, mientras la mayoría de las empresas se hundía. Salen de la gobernatura y purrum, otra vez en quiebra, y tuvieron que vender. Así que cuando estuvieron en la gobernatura, pues estuvieron muy bien, se estuvieron sosteniendo, salen de la gobernatura y purrum, y ahorita pues ya ni existe el grupo IMSA, al menos ya no tiene el acero que tenía, ya no tiene LTH, que eran las baterías, desapareció. Vamos a regresar con este interés de la oligarquía por las posiciones políticas, que antes no era su principal preocupación. Fíjese usted como hoy se ve que tiene que salir la Coparmex, la Canaco, a la contienda electoral. Platicamos de eso después de este corte.
Y bueno, pues le decía, dentro de esta guerra electoral que ya se desató en Nuevo León y que bueno, tiene en este momento al PAN en la lona, ¿verdad? Desmantelado, todo ¿cómo le diré? Desmadrado, vamos a usar ese término porque yo creo que es el más adecuado, divididos, se salieron figuras importantes, los que quedaron están enfrentados también, pues digo, ya eso sucede en cualquier partido, ¿verdad? Pero pues en algunos partidos hay disciplina y entonces no se nota tanto, pero en el PAN se nota mucho. Mira, aquí está la neocúpula, la que desplazó completamente a la vieja cúpula que le decía, estos son tres, todos ellos fueron ya alcaldes de San Nicolás, uno de ellos fue también de Monterrey, el primero acá a la izquierda, que es Fernando Larrazábal, se suponía que era el jefe de este clan, ¿verdad? Actualmente es diputado, así que ese grupo tomó mucha fuerza, porque como le digo, controlaban algunos, fueron alcaldes de San Nicolás, de Monterrey, de Santa Catarina, y bueno, pues eso les dio en un momento dado también de San Pedro, pues que tenían su buena relación con Mauricio Fernández, y el caso es que fueron el poder, digamos, que se impuso dentro del PAN, porque incluso llegaron a meter afiliados suyos, acarreaban gente, entonces ya Fernando Elizondo tuvo que salir por piernas, ¿verdad? Porque dijo, pues ya no controlo el partido, seguramente no me van a hacer a mí candidato del PAN para la gobernatura, como él con todo derecho quiere, pero luego miren, esta misma neocúpula se dividió porque surgió Margarita, esta alcaldesa de Monterrey, que tenemos aquí en la imagen 12, en una asamblea donde se eligió el Consejo Estatal y pues ahí ganaron ellos posiciones, empataron con la neocúpula y se impuso, y es una mujer pues muy movida, déjenme decirle, perdón, muy movida porque todo lo que hace lo hace mucho, lo cacaraquea mucho, como dicen por acá, y eso la ha posicionado, es una política más reconocida en el estado cuando se hacen las encuestas. ¿A quién conoce usted? A fulanita, y todos dicen pues que Margarita es pues conocida, ¿verdad? Y esto pues es lo que tiene también a la neocúpula dentro del PAN, pues medio pues asustada, porque dicen, óyale, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Pues seguramente nos va a ganar la carrera. No se ve que haya ninguna alianza. Miren, aquí en la imagen 13 tenemos a Aldo Fasci, secretario de Seguridad aquí en el Estado. Es un político picudo, es de los políticos no formales que tiene cierto carisma y le gusta atacar. O sea, es fajador, no es así de que el discurso, sino que se la pasa atacando. Bueno, fue designado presidente del PRI de Monterrey y es el que se ha encargado también de estar políticamente, claro, ¿verdad? Golpeteando al alcalde, a la alcaldesa y en general al Partido Acción Nacional. Tiene su función él ahí, obviamente, seguramente también querrá hacer o pelear la alcaldía de Monterrey, pero pues ha dado buenos golpes con asuntos de la policía y que este y que el otro, aunque también algunos piensan que eso le ha ayudado a Margarita, ¿verdad? Porque si usted es parte de un gobierno que está en el poder, ¿verdad? Que está ejerciendo pues ese gobierno, pues la gente tiende a culpar al gobierno de todos los problemas que hay, ¿verdad? No va a venir a culpar a otra persona, sino que dice, el gobierno, como es de simple el razonamiento de nuestra gente, ¿verdad? Entonces, en este caso, los ataques del gobierno a Margarita como que ella los ha sabido aprovechar, ¿verdad? Eso es lo que se siente y se presenta como víctima, como disidente, como relegada, y eso pues de alguna manera le ha ayudado. Sin embargo, pues tiene su pata de palo, como es natural, y es precisamente este vínculo que tiene Margarita y la vieja, la neocúpula, la vieja no, la neocúpula, no con la oligarquía, como parecería, o como era normal en el PAN, ¿verdad? Todos los dirigentes panistas pues eran empleados. José Luis Cuandró es el caso más famoso aquí en Monterrey, son pues empleados, ¿verdad?, de alto nivel de las compañías, de las grandes empresas, de la oligarquía estatal, pero en este caso el vínculo de los neopanistas y de la propia Margarita son con este señor que tenemos aquí en la imagen 14,
que se llama Juan José Rojas. Mire, este hombre tuvo un ascenso como el de los templarios, tuvo un ascenso como el del Chapo Guzmán durante los gobiernos panistas, porque no solo hizo casinos, sino que hizo un titipuchal de casinos. Ya no sé ni cuántos tiene aquí, creo que andan como en 12 los que tiene nada más en Nuevo León. Fíjese usted, y está muy vinculado al negocio, ¿verdad? Y bueno, pues este hombre aparentemente pone lana en todos lados, ¿verdad? No nada más en el PAN y no nada más en la neocúpula, sino en la nueva cúpula y en la recontracúpula, y en todas partes va y mete dinero, pero es un zar que ya se acabó. Se le acaban de quitar las concesiones a como a 60 casinos, fíjese usted, por órdenes del gobierno federal. Así que es una de estas figuras asociadas con el panismo, como fue el Chapo Guzmán o como fueron los templarios, ¿verdad?, que crecieron mucho en esos 12 años de gobiernos panistas y que en este momento pues me los están ajusticiando, ¿verdad? Así que eso pues obviamente que va a tener sus consecuencias. Así que así más o menos están las cosas en este momento aquí en la guerra electoral de Nuevo León. Regresamos con más después de este corte.
Bueno, pues le decía que en este refuego electoral que ya está muy caliente aquí en Nuevo León, dentro del Partido Acción Nacional, pues la vieja cúpula, así llamada vieja cúpula, fue desplazada, y bueno, pues esto es coherente, no queremos decir que sea lo mismo o la principal causa, pero es coherente con lo que sucede con la economía, porque la vieja cúpula, mire, aquí le voy a mostrar algunos ejemplos, en la imagen 16, quiénes son ellos. Esto es en un sepelio de una dirigente panista muy importante, está Chela Botello se llamaba, bueno, pues ahí está Fernando Canales, está Fernando Elizondo y está uno de los operadores de ellos, que es precisamente José Luis Cuandró. Esos tres dirigentes serían, digamos, parte muy representativa de la vieja cúpula panista que fue desplazada por esta nueva cúpula en el control del PAN y que ahora los obliga pues a recurrir directamente a las cámaras empresariales, ¿verdad?, para hacer la misma grilla política. Mire, aquí está en la imagen 17 los exgobernadores panistas, que también pues son figuras conservadoras, ¿verdad?, que en sus respectivos estados de alguna manera han perdido también el control de lo que es la estructura partidista. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto ellos están fuera de la jugada, y es Margarita Arellanes, que tenemos otra vez aquí en la imagen 15, que pues también aprovecha, ¿verdad?, usted la puede ver aquí, sus atributos físicos, obviamente pues taruga no es, ¿verdad?, sabe que también eso cuenta en el proceso electoral, y pues usted tiene aquí una toma muy ilustrativa de lo que ella también sabe aprovechar, y bueno, pues lo está usando, pues faltaría, ¿verdad?, pues ni modo que no. Aquí en la imagen 18, sin embargo, tenemos a Gustavo Madero, porque mire, esta es otra posibilidad. Usted sabe, Gustavo Madero está en campaña ahorita para ser electo presidente de su partido. Todo el mundo dice que va a ganar, tiene el apoyo de los gobernadores y tiene el apoyo además de los Pinos, ¿verdad?, porque él es un aliado abierto de Enrique Peña Nieto, nunca se ha negado, él mismo ha dicho que las características personales de Peña Nieto son extraordinarias, etcétera, etcétera, así que a lo mejor en un acuerdo, ¿verdad?, cupular allá arriba es donde se decide la gobernatura de Nuevo León, más que en este refuego, en este enfrentamiento que estamos contemplando, aunque, ¿verdad?, pudiera también contar. Sin embargo, yo me inclino, yo en lo personal, humildemente, a que esto va a ser negociado en el pacto. Aquí tenemos en la imagen a Mauricio Fernández, este otro dirigente disidente dentro del panismo, muy atacado en su tiempo por la vieja cúpula. Bueno, pues ya hizo las paces con Margaritas, como que se quitó el sombrero y le dijo a Margarita, no, pues tú avánzale, ¿verdad?, porque también él aspiraba a la gobernatura, y sin embargo como que ya dijeron, no, pues no, y extrañamente Mauricio Fernández, digamos, en los últimos 2 meses se ha callado la boca, ha andado de perfil bajo, como que pues ya sabe hacia dónde irían las cosas, ¿verdad? Y aparentemente se pudiera hacer una negociación en torno a Margarita, vaya usted a saber, pero el caso es que él ya se retiró. Pero por lo pronto, lo importante es que a falta de un PAN en funciones, que está destartalado aquí en Nuevo León, el sector privado está interviniendo ya como si fuera un partido político. Mire, esto lo hicieron, lo tuvieron que hacer también exactamente después de la muerte, más bien de la renuncia de Bernardo Reyes, aquí en la imagen 20, de la renuncia de Bernardo Reyes por allá en 1909 a la gobernatura de Nuevo León, antes de que hiciera las tarugadas que hizo, que lo llevaron a la muerte en 1911. Antes de eso, la decena trágica, todo eso que ustedes conocen muy bien, pero antes de eso se fue de Nuevo León y entonces se generaron una serie de gobiernos revolucionarios, ¿verdad?, posteriormente a la revolución, durante la revolución, el carrancismo y luego el obregonismo, y ahí el sector privado, que no tenía manera, actuó a través de la Cámara de Comercio. A través de la Cámara de Comercio se hacía la política, y esto duró, pues oiga usted, yo creo que como 20, serían casi
20 años, ¿verdad?, en que la Cámara de Comercio fue la institución política que representaba a la oligarquía local más que cualquier partido o más que cualquier figura política. Eran ellos directamente, los mismos nombres que usted ve ahora, que Muguerza, que Calderón, que un Garza, que un Zambrano, Nicéforo Zambrano, por ejemplo, muy vinculado a Carranza, en fin, alcaldes, gobernadores, todos ellos que emanaban de la Cámara de Comercio. Así parecen estar las cosas otra vez en este momento ante el destartalamiento del PAN en Nuevo León. Vamos a terminar, vamos a invitarlo para que nos sintonice mañana. Mañana es viernes, fíjese usted, es día de asuntos de fondo o temas de fondo, como dicen los periodistas. Vamos a prepararle uno bueno, a lo mejor tiene algo que ver con esto de la cuestión electoral, porque como le digo, la cuestión electoral local es en realidad una manifestación, una expresión de lo que está pasando globalmente y de lo que está pasando nacionalmente. No es un proceso separado, eso es lo que queremos mostrarle. Le vamos a presentarle, vamos a comentar un libro de Óscar Flores, un libro que se llama Monterrey en la Revolución. Este señor Óscar Flores pues es un maestro, un investigador de la Universidad de Monterrey. El libro está bastante bueno, yo lo leí, ahora sí como quien dice, en 2-3 sentadas, ¿verdad? Pero la virtud de ese libro es que dice o muestra que todos los procesos que estaban ocurriendo en Nuevo León durante el periodo de la Revolución eran perfectamente coherentes con lo que estaba pasando en el país y lo que estaba pasando a nivel internacional, y no un proceso separado. Acuérdense que hubo un historiador, Mario Cerruti, argentino, que residió mucho en Monterrey, mucho tiempo, y él sostenía que no, que había una historia regional. A mí eso me sacaba mucho de onda cuando leía sus libros yo allá en los 80s, porque yo decía, ¿cómo que va a ser regional la historia? No marches, ¿verdad? Bueno, pues ahora este libro de Óscar Flores demuestra que no. Así que de eso vamos a hablarle mañana. Después, lo esperamos, aquí a las 12 de mediodía en elregio.com. Hasta mañana. Qué maravilla de música. Y yo voy a hacer una trampa al maestro Márquez, ya que está aquí en el escenario. ¿Por qué a lo mejor que dirige? Sí.